Radio Costa Rica. Historias que sanan, hay palabras que levantan, y hay un nombre que salva. Hay una voz que rompe el silencio, una verdad que alumbra el corazón. Testimonios que traen esperanza. Cuando hablamos del amor de Dios, no es un cuento ni es religión, es vida nueva en Cristo Jesús. Cuando su gracia toca el alma, todo empieza a llenarse de luz. Y si estás herido, cansado, sin fe, quédate un momento y escúchame. Tengo algo que contarte, Cristo vive y quiere abrazar de su palabra. Hoy viene a salvar, a restaurar y a transformar. Tengo algo que decirte, hay esperanza para ti. Jesucristo es el camino, ven, acércate aquí. Cada lunes encendemos la llama, 7 en punto al atardecer. Por Radio Costa Rica llevamos un mensaje, que tu casa pueda florecer. Enseñanza que edifique el alma, testimonios de restauración, proclamando el nombre santo de Jesús, Señor y Salvador. Albergue de mujeres, manos que dan, prohibición de Dios, restauración real, ministerio internacional adelante, levantando al que quiere empezar. No estás solo, hay un lugar donde Cristo te puede sanar. Tengo algo que contarte, Cristo vive y quiere abrazar de su palabra. Hoy viene a salvar, a restaurar y a transformar. Tengo algo que decirte, hay esperanza para ti. Jesucristo es el camino, ven, acércate aquí. Tengo algo que contarte, Cristo es nuestra verdad. Todos los lunes, 7 p.m., una cita con la eternidad. Hola, hola, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo.
Hace más de un año iniciamos esta hermosa aventura. En el camino han pasado muchas personas por este espacio y cada una de ellas ha tenido algo que contarnos. Hemos anunciado las grandezas de nuestro Señor Jesús. Hemos escuchado testimonios, historias de lucha, de fe y de esperanza. Nuestro programa Tengo algo que contarte nació como un sueño con un objetivo principal: dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero también tenemos un motivo que arde en nuestro corazón: que quienes nos ven y nos escuchan conozcan Provisión de Dios, un albergue donde hemos apoyado a mujeres con problemas de adicción a las drogas y al alcohol, así como a mujeres en condición de vulnerabilidad social. Hemos llegado hasta aquí gracias a su apoyo, a sus oraciones, a su confianza. Por eso hoy les pedimos algo muy sencillo, pero muy poderoso. Compartan este programa, permitan que más personas puedan verlo, que más corazones sean alcanzados y que quizá también se sumen para ayudarnos a seguir adelante. Que sean no solamente estos 26 años el límite, sino muchos más, tantos como el Señor nos lo permita. Les invitamos a seguirnos en Facebook y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tengo algo que contarte. Esto es muy importante para que las redes sociales recomienden nuestro contenido a muchas más personas. También puedan apoyarnos y ser parte de esta misión. Les saluda la pastora Dionisia Cordero y les invito a disfrutar de este programa. Acompáñenos todos los lunes a las 7 de la noche por aquí, por Radio Costa Rica, porque siempre habrá algo que contar. Bienvenidos. Buenas noches, Dios les bendiga, qué bendición tenerles una vez más, un lunes más que nos reunimos al ser las 7 de la noche. De verdad es un placer, es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra cómodamente, con su dispositivo móvil, con su computadora, con su pantalla, viendo este programa. Les repito lo que les digo siempre, para aquellos que por primera vez nos sintonizan, somos Provisión de Dios. Estamos ubicados aquí en San José y atendemos a mujeres con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Trabajamos en un hogar que ya tiene 26 años, cumplió ayer, Rosemary. Sí. Ayer cumplió, sí, 26 años de atender a mujeres con problemas de adicción a las drogas, al alcohol y también con alguna vulnerabilidad social. Incluso hemos ayudado a muchas personas que tienen problemas o que más bien tuvieron sentencias de privación de libertad a reinsertarse en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por qué les contamos todo esto? Porque este programa tiene dos objetivos. El primer objetivo es presentar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a hacer hoy, a través de los invitados. Pero también tenemos un objetivo más: poder alcanzarle a usted que nos está viendo para que usted nos ayude. Si nos puede ayudar con una ayuda económica, pues bienvenida, una ofrenda, bienvenida sea. Si no es su posibilidad en este momento, ahí tienen el simple en pantalla. Si no es su posibilidad, nos puede ayudar compartiendo el programa. Puede dejar su like, puede compartirlo en sus redes y así vamos a llegar a más personas. También el algoritmo de Facebook y YouTube nos van a recomendar más personas. Síganos en Facebook, suscríbase al canal de YouTube y nos estará ayudando de todas esas maneras, porque son formas de que las redes sociales nos amplíen la cobertura. De verdad, muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa precioso, maravilloso, que no se puede perder. Quédese ahí, porque ya casi comenzamos con lo que nos van a contar, pero Rosemary les va a contar quiénes son los invitados. Buenas noches, bendiciones a todos, gracias por estar aquí un lunes más en su programa Tengo algo que contarte. Hoy tenemos
una familia muy especial, la familia González Bonilla, que le sirve al Señor en el área de la apologética. Ellos son Javier González y Dayana Bonilla. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, Sí. para que ustedes se presenten. Javier. Daniel González, Daniel, yo. para servirles, así es. Tengo 41 años, casado con mi esposita aquí a mi lado. Y pues sí, nosotros servimos en un ministerio llamado Apologética. Buenas noches, yo soy Dayana. Es un privilegio y un honor, gracias por invitarnos y poder acompañarles este tiempito, y esperamos que esta palabra apologética quede en su corazón y en su mente a partir de este programa también. Gracias. Se llama Apologética en Ruta. Así es. Bueno, supongo que ahora cuando nos estén contando toda la historia del ministerio nos lo van a contar. Sí. Ok. Bueno, son hermanos jóvenes que han decidido servirle, dedicar su vida al servicio del Señor en un área muy importante que es apologética. Tal vez usted se lo está preguntando, si lo sabe, pues bien, le felicito. Si no lo sabe, no se preocupe, porque hay muchísimas personas que no lo saben, es algo poco conocido, pero los hermanos están para eso hoy, para contarnos qué es apologética, pero no solo eso, van a ponerla en práctica, van a aplicarla, porque la defensa de la fe, y no quiero hablar más, adelante hermana, usted, Sí. ¿verdad? Sí, señor, sí, este Ministerio Apologética en Ruta, bueno, quiero comentarles que es apologética, ya lo dijo por acá el hermano, es defensa de la fe, pero una descripción más amplia, y es una herramienta de la teología, y se usa con otras cosas como la filosofía, la ciencia, la historia, y todo esto para unir y dar defensa de la fe, por medio de la razón, del conocimiento, de las pruebas, porque sabemos que Dios es verdad, así que la verdad se nota, se ve, se conoce, se puede conocer porque el Señor se dio a conocer, entonces esto es parte. Y este Ministerio de Apologética en Ruta nació hace unos años. El Señor nos llamó a mi esposo y a mí a servirle en el ministerio, y bueno, mi esposo desde que era niño, les cuento rapidísimo, él siempre ha tenido el deseo de defender la fe, nació en un hogar cristiano y en la escuela se peleaba con el maestro de religión, en vez de faltar a la clase, más bien él iba todo deseoso para compartir con sus compañeros lo que él creía, y era esto, que el cristianismo es verdad, ¿verdad? Entonces, a veces tenía algunas encontronazos por ahí, entonces él siempre tuvo ese deseo, como el que el Señor puso en su corazón, ese deseo de compartir su fe y de defenderla. Entonces, cuando Dios fue tocando nuestro corazón, desde muy jóvenes los dos servíamos al Señor en la iglesia, con jóvenes, con niños, de diferentes maneras, y siempre teníamos ese deseo de más, de trabajar más, de hacer más. Señor, queremos involucrarnos más, y bueno, el Señor nos movió y empezamos a estudiar un diplomado en ESEPA, tuvimos esa oportunidad en apologética, y mi esposo me dice, oh, yo quiero estudiar apologética, y yo, ¿qué es eso? No tenía tanto conocimiento, estaba un poco nerviosa. Ahora le comentábamos que la apologética no es algo que muchas mujeres lo desarrollen, ¿verdad? Entonces, para mí fue todo un reto, pero también una bendición. ¿Cuántas compañeras? ¿Ninguna? Uy, muy poquitas, sinceramente muy pocas, y de hecho hasta en teología, en clases, así que chicas, les animo a estudiar, a conocer más del Señor de manera académica también. A mí me alegra, no es cierto, pero veo que casi siempre que hay actividades de iglesia, hay 100 mujeres y 10 hombres, siempre hay menos hombres. Sí. Bueno, está bien que en algo ganemos por fin. Sí, pero de verdad que las mujeres podemos dar mucho en esta área, el Señor se puede glorificar por medio de nuestro género también. Entonces este ministerio empezó así, y en Ruta, ¿por qué? ¿Por qué en Ruta? Porque nosotros queremos ser un ministerio accesible. Dios nos ha dado la oportunidad de servir en Ecuador, en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, tiempos cortitos por ahí con jóvenes, y siempre vemos ese deseo en sus corazones de conocer más, de preguntas sin respuesta, mi iglesia hace esto, ¿será que es correcto? Cosas así, y nosotros hemos tenido la bendición de poder responderles y aconsejarles también. Y bueno, ahorita, para contarles así rapidísimo, vamos a tener una gira en Estados Unidos para que oren por nosotros, nos acompañen en oración. Amén. Como comentaba mi esposo, a veces uno piensa que Estados está más, que conocen más, que saben más, pero realmente
hemos notado que muchos jóvenes no conocen de apologética, muchos pastores. Entonces, bueno, Dios nos abrió la puerta para ir. De hecho, de hoy en 8 estaremos viajando por 2 meses y vamos a tener ese tiempo allá. Así que acompáñenos en oración. Queremos preparar a líderes, a pastores, a jóvenes, adultos en el conocimiento de su palabra, para que cuando vengan dudas y no tengan respuesta, la apologética sea una herramienta para ellos. Dayana, defender la fe implica tener argumento, ¿verdad? Tener conocimiento. Es que tal vez así por encimita, defender la fe, ok. Yo, a veces alguien dice, no, es que sí, porque sí. No, hay que tener conocimiento, hay que tener argumento. Qué bonito, porque yo siempre, no sé si está bien decirlo así, pero bueno, así lo pienso, he criticado, sí, yo creo que está bien decirlo, he criticado la forma que tienen algunas personas de evadir, de decir, bueno, puede ser, pero yo creo que, y como que, no, yo pienso que sus convicciones deben ser firmes, y firmes hasta el fin. Si a veces nosotros somos muy convencidos en política, por ejemplo, y defendemos a capa y espada mi posición política, o soy de derecha, soy de izquierda, centro izquierda, no sé, entonces si yo defiendo esa posición tan vehementemente, porque no voy a defender mi fe, porque no voy a defender al Señor. Así es. Tal vez si me permite agregar, es que precisamente las connotaciones abarcan en todo aspecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Precisamente la palabra de Dios siempre tiene algo que decir en todas esas áreas, ¿verdad? En la misma política. Entonces, como decís vos, es precisamente tener una posición respecto a mis creencias, respecto a mis convicciones, y eso abarca todas las áreas de la vida, a nivel social, a nivel cultural, económico, político, sociopolítico, todas esas áreas. Entonces, la apologética es lo que te da esas herramientas para fortalecerte en todas esas áreas, pero bajo no una perspectiva, una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Quisiera compartir, sí. perdón, un versículo que lo iba a hacer desde el principio y es en lo que se basa este ministerio, y es 1 Pedro 3:15, que dice así: en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Entonces ahí se basa, ahí pueden seguir leyendo lo que es la apologética, y no es porque yo diga porque tenga la razón, sino es porque debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, para motivar a otros a creer, como hemos mencionado, antes era, ok, en la Biblia dice esto, Jesús, no sé qué, ahora hay que empezar con Dios. Dios existe, Dios es verdad. Entonces todo esto ocupamos la apologética. Y Rosemary estaba ubicada con el versículo, ahí lo tenía preparado ya para sacarlo. Porque lo afirma la palabra, que debemos de estar preparados. Amén. Claro. No solamente dejar que la gente diga hasta donde piensen. Nada más porque se le ocurrió decirlo. Se le ocurrió, sino que defender la fe con argumentos fuertes. Y esta palabra, preparados, quiere decir que hay que... Requiere, sí. Tenemos que... Sí, bueno, y es que el autor, Pedro, la intencionalidad es una carta universal, entonces está dirigido a todos, o sea, a todos los que estamos en casa, los que estamos acá. Esto no es solamente de liderazgo o de las personas que están preparando académicamente. Todos en alguna medida debemos estar preparados de generar, de crear esas convicciones, como decía Dayana, a partir de las diferentes disciplinas del conocimiento humano, filosofía, ciencia, y a veces le tenemos miedo quizás a ciertas cosas porque no es mi área, y está bien. Sin embargo, el conocimiento es accesible, digamos, y más hoy en día tenemos acceso al conocimiento, y eso puede ser herramientas que fortalecen. Y por supuesto, a nivel teológico, en el momento que abrimos la palabra de Dios, decimos nosotros, ya somos teólogos en potencia, estamos haciendo el estudio de Dios y tenemos que estudiar la palabra de Dios y crecer en ese conocimiento, prepararnos. Primero, crea convicciones en nosotros, fortalece nuestra fe, y después va a ser para los demás también, ¿verdad? Para dar fe, dar testimonio, y funciona como una evangelización. Daniel, para concluir con la presentación del ministerio, yo quería preguntarte algo. ¿Cómo reacciona las iglesias, los ministerios, el ámbito en general? ¿Cómo reacciona cuando usted se presenta? Yo
apologista. ¿Cuál es la reacción de los hermanos? Es una pregunta interesante y creo que, bueno, nosotros tenemos nuestras profesiones, nos dedicamos a otras cosas, sin embargo, y la verdad a veces nos da un poco temor decir, soy apologista, ¿verdad? Hay gente que tiene mucho conocimiento, nosotros ciertamente, como dijo Dayana, nos hemos preparado, sin embargo, es una recepción positiva, porque mucha gente está siendo confrontada y dice, bueno, es que yo me he dedicado a otra cosa. Primero te preguntan con qué se come, supongo. Sí, cierto. Bueno, nosotros siempre bromeamos en el contexto tico, ¿verdad? Como decimos, es una frase tica, una frase de domingo, una palabra domingueña, ¿verdad? Pero aprovechemos que aunque no es domingo, vamos a aprovechar la palabra y a explicarla. Dicho sea paso, es como pensar en de dónde viene el origen quizás de la misma palabra, ¿verdad? Para no explicar mucho, pero es una defensa que los filósofos usaron en algún momento, que en este caso Platón defendió a su maestro Sócrates, porque no entendieron lo que él quería decir. Fue una interpretación incorrecta. Entonces, Pablo en las Escrituras en muchas ocasiones usa precisamente la apología en defensa de la fe, y pues Dios lo preparó a través de diferentes procesos y todo para lo que él llegó a hacer, y verdad, y por supuesto que para mí es uno de los máximos exponentes de la apologética en la palabra de Dios, verdad. Cristo también defendió su ministerio, usó apología a su ministerio a través de milagros para demostrar de quién era él, que era Dios, verdad, a quienes no creían, verdad, a quienes o creyeron, que ahora estamos comentando acerca de Tomás y demás, pero es una recepción, ¿verdad? Yo creo que es bastante positiva. La gente quiere saber, primero se preguntan, ¿verdad?, cómo se come, pero después de que ya saben que se puede masticar, entonces son receptivos y ellos quieren conocer más. Involucra tiempo, eso sí. ¿Qué le parece si vamos al plato fuerte? Ya vieron la entradita, ¿verdad?, que tuvimos. Vamos al plato fuerte. No sé si Rosemary tiene primero algo que comentar, o si hay redes sociales, Rosemary, que ya podríamos ir dándole una pasadita para después no interrumpir al hermano Daniel. No sé si estará pasando algo en mi teléfono, pero no me está entrando ningún mensaje. Ok, ya lo vamos a revisar. Sí. Bueno, no sé si tenía algún comentario, Sí, del ministerio de ellos. Que también es muy básico en todas las necesidades, sobre todo también a nivel, iniciando de lo más básico, ¿verdad?, las familias, porque cómo presentarle el evangelio a los jóvenes ahora que tienen acceso a tanta información por las redes, por teléfonos, por todo les está llegando tan rápido que nosotros, para poderles explicar la fe, en qué creemos, en qué se fundamenta, tenemos que estar bien preparados, porque nos pueden salir con preguntas que usted dice, ¿cómo le respondo? ¿Cómo defiendo esto que me están preguntando? Y creyéndolo y habiendo conocido de Cristo y teniendo experiencias y que el Señor me ha fortalecido, me ha dado paz, pero tenemos que ir más allá para explicarles en qué es lo que creemos, y eso es muy importante, que ustedes se hayan preparado en eso y preparen a otras personas, porque el reto es fuerte en esta generación, ¿verdad? Súper importante. Quiero para que entrar en materia, porque hoy, como les habíamos prometido, vamos a hablar de la confiabilidad de las Escrituras. Ese es el tema que tenemos para hoy y lo vamos a desarrollar con los hermanos. Quiero así para hacer una pequeñísima intervención con algo que me pasó, que me recordé ahorita. Una vez, hace como unos días o 15 años, no recuerdo, iba a enseñar en una iglesia, en una escuela dominical, y iba a enseñar sobre secta, y llevaba preparado todo sobre secta. Entonces agarré las sectas que yo conocía y las coloqué, según yo, de la peor a la menos mala, ahí acomodadas, y resulta que cuando entro, ya me toca pasar, cuando en eso veo un grupo que entra de esta gente que son, ¿cómo se llama?, cuando unen las religiones, ecumenistas. Y era un grupo conocido que yo sabía, y los conocía todos, eran súper conocidos, y venían uno de cada secta de las que había preparado.
Bueno, después les cuento el desenlace. Es tremendo. Pero, Daniel, ¿cómo nos va a desarrollar, cómo nos va a instruir con ese tema? Porque qué lindo tema, de verdad. Sí, bueno, vamos a compartirles un poco, es una pincelada. Bueno, otra vez reitero el agradecimiento de estar acá y nos vamos a enfocar en este tema y es un ejemplo, a modo de ejemplo. Hay diferentes áreas en las que debemos estar preparados y una de esas es la Biblia. Y yo pregunto a ustedes, donde quiera que están, si alguna vez han sido confrontados con esa pregunta. ¿Es la Biblia hecha por hombres? ¿Es confiable o no? ¿Es un libro, un cuento de hadas? ¿Es un libro obsoleto? Son muchas cuestiones que le presentan a la Biblia. Hay contradicciones en la Biblia. Hay muchas críticas que se le puede presentar a lo que nosotros consideramos como nuestro libro sagrado, la palabra de Dios, y si creemos en ellas o no, o por qué creemos que sí es verdad. Entonces, a partir de esas preguntas, muchas veces, ¿verdad?, cuando hemos sido confrontados, quizás no tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, tenemos algo que contarles y aquí empezamos entonces con la confiabilidad de las Escrituras. Sí, les voy a compartir unas generalidades de la Biblia que me imagino que ya muchos conocen y si no podemos aprenderla juntos. Tiene alrededor de 40 escritores, ¿verdad?, aproximadamente, en esos 66 libros. Periodo de 1500 años aproximadamente, también desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay aproximadamente 1500 años, en 3 continentes, ¿verdad?, 3 idiomas, son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es muy interesante porque en esa cantidad de personas, ¿verdad?, de diferentes profesiones, diferentes conocimientos, idiomas, lugares, y todo tiene el mismo mensaje, el mismo sentido, así que esto creo que es muy importante. Así es, desde las generalidades hasta poder profundizar un poco. Muchas veces quizás la pregunta es, vamos a tratar de manejarlo de esta manera. Hacemos una crítica, una pregunta y cómo respondemos a ella. ¿Ok? Entonces tal vez esa sería la dinámica. Han escuchado quizás por ahí, bueno, es que esta Biblia es más pequeña porque ustedes le quitaron libros de la Biblia, por ejemplo. Entonces es necesario conocer los concilios que existieron, el de Nicea, de Trento, y otros muchos que quizás no se mencionan, no son muy conocidos, pero saber de que originalmente se establecieron 66 libros, ¿verdad? Ahí eventualmente a través del tiempo hubo ciertas modificaciones que incluso, por ejemplo, en ciertos lugares en Medio Oriente consideran que ellos tienen el canon original, que eran 72, no que eran 66. Pero lo más importante que debemos conocer acerca del canon es cuál fue la vara, cuáles fueron las medidas que ellos utilizaron para considerar que realmente la Biblia eran esos 66 libros y por qué consideramos que son de inspiración. Entonces, por ejemplo, el origen apostólico, en el caso de los evangelios, saber de que efectivamente los apóstoles escribieron al respecto. Una aceptación universal, ya ahí podemos considerar el Antiguo y Nuevo Testamento, donde existe la tradición oral, que la tradición judía repetía, tenían que memorizarla, entonces que se mantuviera en esa unicidad y que reconocieran que cuando se hablaba de algún hecho histórico, cultural, realmente se mantenía dentro de ese canon. Recordemos que hubo compilaciones, ¿verdad?, antes de los canon, después de Cristo. Hubo una compilación, por ejemplo, que hizo Esdras. El pueblo de Israel estuvo muy apartado del Señor, fueron invadidos, ¿verdad?, por diferentes imperios y en algún momento encontraron los manuscritos y dijeron, bueno, aquí está la palabra de Dios, tenemos que volver a la palabra de Dios, entonces vamos a compilarla, y hicieron todo un proceso de arrepentimiento delante de Dios y trataron de volver a las Escrituras en su época. Eso fue una compilación que en ese tiempo pues lógicamente no estaba. Por eso circula la teoría de que la Biblia es post-exílica, o sea que alguien la inventó a partir del cautiverio. Hay una teoría que usan los agnósticos y los... Exacto, así es. Sin embargo, precisamente hay respuesta para eso, porque la misma tradición oral no es la que tenemos hoy en día, ¿verdad? El famoso teléfono chocho, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y es que la tradición era así, de estricta y rigurosa,
porque no se tenían los medios que nosotros tenemos hoy en día, que tenemos evidencia de un video, de una imagen. Bueno, hoy en día con tanta inteligencia artificial, ¿verdad? Ya parece que... Ya ni se puede creer. No podríamos creer exactamente, hay que utilizar otros filtros para evidenciar eso. En este caso, existían ese tipo de tradiciones y demás, y la antigüedad de los manuscritos es muy importante, que de hecho, sea de paso, eso es otro punto que ahorita tal vez podemos mencionar, por lo menos por encima. El uso litúrgico que practicaban, el cantar los salmos, el hacer las costumbres judías para la celebración del exilio, ¿verdad? De la salida del pueblo de Israel, de Egipto, y celebrar la Pascua, todos estos, ¿verdad? Cómo se convertían, y después la comprobación de que las profecías se cumplieran, y haya que hubiera unicidad y consistencia en el mensaje, que no hubiera contradicción. Todo eso dio paso a lo que ellos descubrieron, ¿okay? Que eso es algo muy importante. No fue que ellos fueron eligiendo aleatoriamente o fueron escogiendo por conveniencia ciertos libros, no. Es que ellos descubrieron que estos libros efectivamente tenían una inspiración divina por su unicidad, por su consistencia, por el uso litúrgico, por la tradición, por todos esos aspectos para llegar a esa conclusión. Claro, y la rigidez que había hasta ese tiempo era fuertísima, o sea, era una rigidez absoluta en cuanto a la práctica, en cuanto a la tradición oral, era muy rígida. Exactamente. Y bueno, existen diferentes métodos. Hay uno muy interesante, muy importante, que tal vez no estamos tan familiarizados, ¿verdad? Y que hemos comentado, y es la crítica textual. La crítica textual es una disciplina que aplica ciertos métodos para comprobar, por ejemplo, la historicidad, ¿verdad? La antigüedad de los manuscritos, y también comprobar cuáles son los más antiguos, que es uno de los más importantes, y utilizan diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, existe la recolección de todos los manuscritos. Uno de los mayores hallazgos, ¿verdad? Por supuesto, podemos pensar, son los del Mar Muerto, ¿verdad? Los manuscritos, los rollos del Mar Muerto en las cavernas del Qumran, y allí se pudo encontrar muchísima evidencia en cuanto a los manuscritos muy antiguos. O sea, que la gente dice, no, pero es que son invenciones, como decís vos, o sea, hay manuscritos de 5 metros de largo, excelentemente conservados, exactamente. Isaías 53 es uno de los más conservados, de hecho el más conservado, y eso no es casualidad. Creo que eso es parte de lo que Dios ha hecho para evidencia de que la gente necesitamos eso. Nuestra fe no es una fe de saltos al aire, al vacío, de neblina, de oscuridad. No, nuestra fe es evidente, y Jesucristo lo demostró a través de su ministerio aquí en la tierra y a través de la historia de la humanidad. Dios se ha revelado de diferentes maneras, se revela de manera general, de manera especial, y nada más y nada menos con Dios encarnado a través de Cristo. Entonces, estas disciplinas ayudan. En el caso de la crítica textual, existe esto. ¿Cuáles son esos 4 puntos? La recolección, como decía, clasificación, familias textuales, porque hay unas que fueron escritas, copias por diferentes escribas y demás, variantes, ¿verdad? Cuando es una lectura breve, sencilla, rápida, es porque la sintetizaron de alguna manera. Tal vez, no sé si algunos han observado que en su Biblia, en los pies de página dice, otros manuscritos dicen tal cosa, otros manuscritos no tienen esta parte, otros manuscritos tienen esta parte. Entonces la gente dice, un momentito, ¿será que entonces hay Biblias diferentes? ¿Tengo que dudar de esto? No. Hay que entender cosas fundamentales. El mensaje permanece, se mantiene. ¿Cuál es la narrativa o la metanarrativa de Jesucristo? Jesucristo nació en un lugar, en Nazaret. Jesucristo vivió hasta los 33 años, 30 inició su ministerio, desarrolló su ministerio. No mintió o vivió una vida éticamente correcta. Realizó milagros. Fue crucificado por el Estado romano y resucitó al tercer día. Eso no hay contradicción alguna. Y las que se llaman contradicciones son aparentes contradicciones.
que a veces la gente dice, wow, pero es que dicen que el Evangelio dice una cosa y dice otra. ¿Okay? Hay estudios que hacen pensar que más bien es muy bueno que exista ese tipo de variación, porque en primer lugar no hubo una conspiración para que todos escribieran exactamente lo mismo. Eso sería más sospechoso. En un juzgado, si tienen que evaluar testimonios y todos están diciendo exactamente lo mismo, es de sospechar que se pusieron de acuerdo, que hay una conspiración. En el caso de los evangelios, están dando testimonio de algo y cada uno tuvo un énfasis diferente. Alguno hizo el énfasis, por ejemplo, en el ángel que le habló a las mujeres en la tumba, pero después hubo otros que glorificaron a Dios y aparecieron otros ahí, y otros hombres con vestiduras. Entonces, todos esos son... Hay una analogía que me gusta a mí, que dicen que si usted y yo vemos un accidente, y usted está parado de un lado de la acera y yo estoy parado del otro lado de la acera, yo cuento el mismo accidente de una manera que lo cuenta usted. Y si hubiera un tercer testigo, va a contar tal vez otra versión. Exacto, y lo que pasa es que, ¿cuál sería la metanarrativa ahí? Hubo un accidente, entonces, el que contó, él se enfocó en que una persona, por ejemplo, infringió alguna ley, no respetó el alto, otro no respetó la señal del semáforo, por ejemplo. El otro se enfocó que estaba distraído con el teléfono, otro se enfocó en que una persona iba cruzando y él tuvo que hacerse a un lado para verla. Pero todos eran factores que dieron el mismo resultado, Ahora, la gente va a decir, pero es que es la Biblia, y si es inspiración divina, entonces, ¿qué pasa ahí? Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, es de esperarse esto. Y han habido diferentes herramientas que han utilizado, herramientas de conocimiento, como por ejemplo Warner Wallace, fue un conocido investigador del FBI, y él aplicó una metodología que le llaman en inglés cold case, que son casos antiguos que no se lograron resolver, y él tiene el récord hoy en día, un récord Guinness de hecho, de que él logró descifrar estos casos. Un abogado también tiene un récord Guinness de que ha sido el que más casos ha ganado aplicando estas metodologías. Resulta que ambos aplicaron estas metodologías a la Biblia, a los evangelios. ¿Y cuál fue el resultado? Voy a tratar de parafrasear la frase quizás porque no la recuerdo muy bien, pero la palabra es sin posibilidad de duda, más o menos, parafraseando. Es una terminología legal que dice que efectivamente los evangelios cuentan una verdad. Daniel, ¿me regalas un momentito para pasar ahí ahora que tenemos el rótulo redactiva, para que usted pueda, si no lo ha hecho, compartir este programa, si lo está viendo, es de mucha bendición. Hay un grupito que ha estado estable, bastante viéndonos. Rosemary, ¿qué tenemos de mensajes? Sí, nos está escuchando Keila Olarte, dice, un ministerio hermoso para dar a conocer a Jesús. Samuel Alemán, también ahí pone una llamita, ¿verdad? María Bolaños Mesa, el Señor los bendiga. La pastora Giselle Cajina dice, saludos pastores, buen tema, gloria a Dios. Ana Rodríguez nos dice, bendiciones hermanos de Misión Omega Mundial. La pastora Dionisia, ahí está observando el programa también. Un saludo para la pastora Ana, que es la primera vez que la veo por ahí comentando. Sí. Bienvenida. Remodelaciones Giram. Dice, Juanca. Buenas noches, el Señor los bendiga. Juanquita, buenas noches. Y la Iglesia Redimidos de Dios de Santa Rita de Orotina. Ese es don Carlos. El pastor Carlos nos dice un tema muy importante, bendiciones mis hermanos. El Bazar de Elisa, que hayan muchos programas así, son muy necesarios en esta época tan difícil, más todavía. Muchas gracias. Sí. Esos son los mensajes. Bueno, por ahí quedó antes, Romero, que ya a usted se le fueron porque en el teléfono se van algunos. Sí. Queda Blanca Encarnación, que como siempre ya está presente ahí. Está Alejandro Medina. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Es un compañero de trabajo. Y luego, y con la hija de él, la saludo a la niña. A mí se me olvida el nombre, perdón. Bebé, se me olvidó el nombre, se lo voy a preguntar a su papá y le prometo que me lo voy a aprender.
Rosana, como siempre, es una de que nos saluda siempre. Entonces, yo creo que ahí adelante ya usted los había leído. Está Marjorie Ureña, yo creo que por ahí comenzó usted. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias por apoyarnos, pero también aproveche este momento porque esto viene, estamos comenzando apenas y está lindísimo. Adelante, hermano. Sí, bueno, ok, ya hemos mencionado algunos, hablamos acerca de conocer un poco del canon, hablamos de la crítica textual, también hemos hablado, bueno, en este caso que mencionamos de cold case, ¿verdad? Que es una disciplina en cuanto a la investigación que se puede desarrollar y aplicable. En la crítica textual, que se considera uno de los mejores eruditos, Bruce Metzger, también él hizo análisis en cuanto a la confiabilidad, digamos, de los evangelios y demás, también del Nuevo Testamento. Y ahorita lo vamos a comentar. Dayana les va a poner como a hablar un poco de ejemplos de esos. Ahorita nada más yo quería compartir algo muy importante. Hace poco comentábamos con algunas personas acerca de cuándo nuestros argumentos se vuelven circulares. Porque, por ejemplo, si nosotros creemos que la palabra de Dios es la Biblia o que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué usted cree que la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. Uy, porque es la Biblia. Eso es un argumento circular, ¿verdad? Yo creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Si queremos fortalecer o respaldar esa evidencia, es bueno acudir a las fuentes, no solamente que sean extra bíblicas, sino también que sean de personas que ni siquiera tenían empatía o simpatía más bien por el cristianismo. Y son historiadores muy respetables a nivel mundial y a nivel de la erudición en la disciplina de la historia. Entonces, bueno, de hecho ahora estábamos comentando un poco al respecto, ¿verdad, don Alonso? Por ejemplo, Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, es una fuente extra bíblica, Tácito, Plinio el Joven, manuscritos del Qumran, que también se encontraron precisamente, además de los manuscritos de la Biblia, se encontraron, por ejemplo, Enoc, Jubileos, que también son extrabíblicos porque no están dentro del canon, que bueno, pues algunos los consideraron deuterocanónicos del segundo canon, ¿verdad? Y demás. Pero ahí podemos hacer una lista de verdad larga y no podemos decirlos todos, pero Numencio de Apema, Filón de Alejandría, Claudio Galeno, Minucio Félix, Miletón de Sardes, Dionisio de Corinto, Freotrón de Sirta, o sea, son muchísimos. Estamos hablando de fuentes judías, fuentes incluso de Grecia, romanas y demás, que hacen mención de personajes o de lugares, ¿verdad?, que existen. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Una cosa es decir, había una vez en la tierra de los dragones. Yo estoy utilizando frases que me indican a pensar que estoy hablando de un cuento, que no estoy hablando de algo de historia. Estoy mencionando personajes personajes o seres ficticios como un dragón, ¿verdad? Y de un lugar que no existe. La Biblia habla de civilizaciones, habla de personas, habla de lugares, etcétera, de política, política contemporánea. Efectivamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, decir que los 91 lugares que se citan en Hechos, por ejemplo, todos esos lugares arqueológicamente han sido respaldados, ya han sido encontrados, desde el estanque, ¿verdad?, donde aquellos creían de que se podían sanar, del de Betesda, correcto, se habla de que tenía 5 entradas, las 5 entradas fueron halladas, desde eso hasta los lugares geográficos, ¿verdad?, que son conocidos como un nombre político. El Palacio de David, exacto, en el Antiguo túnel de Ezequías. Correcto, y de hecho piedras donde están grabadas historias donde muchas veces dijeron que la historia de David no era real, el rey David. Eso ya quitaría toda la historia de los reyes de Israel, o por lo menos dejarla de Saúl, si fuera el caso. Sin embargo, se han encontrado leyendas donde hubo
luchas donde incluso son tan objetivos que ellos hacían mención de guerras que perdieron contra hijo de David o contra el linaje de David, el rey del linaje de David, y casos donde ellos también ganaron, o sea, perdieron los israelitas. Esos existen. Tenemos aquí una listita y bueno, quizás en algún momento podemos compartirle. Igual está accesible para la gente en internet de estos, porque visualmente es bonito decir, wow, esto tiene algo. Algo tan importante como el edicto de Ciro. Esto es importantísimo en la época también donde, ¿verdad? Posteriormente a Babilonia y los persas y demás fueron conquistados. En el retorno, ¿verdad? Del remanente que había quedado, fueron enviados de vuelta a su tierra. En ese edicto de Ciro, eso está ahí, está anotado y se menciona del pueblo de Israel. Entonces, que dicho sea de paso, es fundamental para lo que posteriormente llamamos los derechos humanos. Entonces está fundamentado en una historia que está relacionada completamente con la Biblia, y lo que nosotros creemos es de que Dios estuvo en medio, estuvo relacionándose, interviniendo en la historia de la humanidad en ese aspecto. Entonces creo que también eso es importante reconocerlo. Tal vez si quieres compartir el comparativo, ¿verdad?, que hacemos nosotros muy a grosso modo de lo que es comparar la Biblia, contrastarla con los elementos, los escritos, los manuscritos antiguos, hablemos de la historia, ¿verdad?, y que se respetan mucho. Sí, les voy a mencionar un poco sobre ese comparativo, y es que el Nuevo Testamento tiene 5.800 manuscritos. La Ilíada de Homero, que yo sé que algunos lo leyeron en el colegio, creo, tenía 643 manuscritos. Nadie duda de esa escritura, nadie duda quién la escribió, pero a veces de la Biblia sí, ¿verdad? Y en realidad tiene mucho más carga histórica lo que es el Nuevo Testamento. Heródoto tiene 8 manuscritos apenas, Josefo 120 manuscritos y Tácito 20 manuscritos. También está Aristóteles, también, ¿verdad?, un filósofo conocido. Tiene 49 manuscritos apenas, Platón 210, más barata 2000 manuscritos, Tucídides 8 manuscritos, y les repito, el Nuevo Testamento 5800 manuscritos. Es bastante fuerte la carga del Nuevo Testamento. Sí, incluso es, agregando a eso, hay muchos manuscritos, porciones completas, parciales, hasta, ¿verdad?, fragmentos. No sé si han escuchado esto de ciertas porciones y fragmentos pequeños, importantísimos, qué sé yo, que conforman una carta paulina, o parte de los, digamos, del Nuevo Testamento, algún libro, evangelio, pero también del Antiguo Testamento. Es abrumadora la diferencia, o sea, y eso es algo que a eso no nos enseñan. Y muchas veces hablamos Biblia y no la relacionamos con un tema religioso, teológico. Amén, es la palabra de Dios, pero también tiene un altísimo valor histórico. En la antigüedad, los historiadores, los arqueólogos utilizaron como una referencia primordial la Biblia, porque consideraban que era necesario o consideran que era fidedigno la información que aparecía en la Biblia. 20.000 manuscritos en total, o sea, son muchísimos sí, es abrumadora la diferencia. No dudamos de Aristóteles, se considera un personaje histórico, no dudamos de Platón, no dudamos de muchos de ellos, de los mismos historiadores como Flavio Josefo y demás, y que en el medio de la erudición de la historia son respetados, pero no sé por qué quieren, ¿verdad?, de alguna manera cuestionar la Biblia. Bueno, entonces yo creo que los intelectualmente honestos reconocen la confiabilidad que tiene la Biblia a nivel histórico, al menos. ¿Okay? Mencionábamos Bruce Metzger, que aplicó esas metodologías para creer de que la Biblia era confiable, porque esa es otra, ¿verdad? Muchas veces nos cuestionamos, la Biblia ha tenido muchas variaciones a través de los siglos, ¿verdad? Si aplicamos a los manuscritos antiguos, aplicó Bruce Metzger la crítica textual, y estos fueron los resultados.
3 resultados muy sencillos. El Mahabharata, ¿verdad?, de la India, como uno de los libros antiguos más importantes, tiene una fidelidad del 90%. ¿Okay? La Ilíada de Homero tiene aproximadamente un 95% del original. ¿Cuál fue el resultado de la Biblia? El 99.9% con base en el original. O sea, es abrumadora la diferencia, y uno dice, uy, pero ese punto 99 no lo hace Cristo. No, es que, ¿cuál es esa diferencia respecto a los manuscritos? Órdenes de frases, alguna palabra que no tiene ninguna alteración, o el orden de ciertos versículos. Creo que como 2 versículos por ahí también que... Sí, que como vuelvo a decir, los manuscritos más antiguos lo consideran dentro o no. ¿Ok? Entonces, tal vez eso es una disciplina que quizás puede ser más profunda y hay que quizás meterse un poco más a nivel... Y Daniel, perdón, si yo hablo inglés y te cuento toda una historia en inglés, si usted la traduce palabra por palabra queda horrible. Usted tiene que agarrar y buscar una semántica que dé el significado de lo que yo estoy diciendo cuando lo pasa al español. Así es. Y la Reina Valera es una obra preciosa. Es una obra preciosa, no es una traducción, es una revelación. O sea, lo que tenemos ahí es precioso y es lo que Dios quería que tuviéramos hasta hoy. Eso es muy importante, y también yo creo que es bueno, con respecto también a veces al liderazgo de nuestras iglesias, y es que muchas veces decimos de que esta versión está mala o esta está buena. En la gran mayoría de los casos, a menos que sea una corriente que va fuera de lo que es el cristianismo, ya eso por supuesto hay que analizarlo, porque si hay Biblias que le hacen alteraciones significativas e importantes, ¿verdad? Como que cambian el nombre del Espíritu Santo por decir algo, o que no consideran a Jesucristo como Dios, entre otras, que eliminan ciertas cosas. Pero existen Biblias que son más dinámicas, otras son más literales, pero al fin y al cabo tiene una función de dinamismo para que usted pueda adaptarla más a su contexto. En este caso, nuestro contexto latino es una. Entonces, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, ayudan. ¿Cuáles son más literales? La Nueva Versión Internacional, por ejemplo. Entonces, hay variaciones, pero que todas mantienen la esencia de eso. Entonces, no hay que tener temor a eso, sino nada más, eso sí, analizar, por supuesto, y entender algo muy importante que acabas de decir. Y el punto que te hacía ver era que no es... Yo no estoy transmitiendo lo que dijeron allá, sino estoy redactando desde cero. O sea, yo estoy adquiriendo un conocimiento y plasmándolo en mi idioma. Y eso hace diferencia. Sí, bueno, de hecho, nosotros podemos compartir un poquito de, por lo menos algo que hemos escuchado. Mi hermano y su esposo están en Papúa Nueva Guinea traduciendo la Biblia a un idioma de los Dio, una comunidad indígena. Es un país megadiverso, si no me equivoco, alrededor de 800 lenguas, y ellos, tienen una necesidad importante de la traducción bíblica. Bueno, dicho sea paso, ellos están acá en Costa Rica ahorita, y pronto, estarán volviendo por allá y continuar con el proceso, pero ellos nos comentaban este tipo de cosas importantísimas, como por ejemplo la transliteración, ¿verdad? Palabras que no existían para nosotros, que tuvimos que adoptarlas para no cometer un error, alguna falacia. Entonces, por ejemplo, yo no puedo adaptar la Biblia a la cultura, porque, por ejemplo, el dios más importante en la era precolombina Costa Rica era el sol, por ejemplo. No podríamos llamarle entonces sol, no, teníamos que utilizar esa palabra y aplicarla como debe ser. Entonces, esos son ejemplos, esos son casos, ¿verdad? Y como decíamos, la arqueología, personajes, lugares, eso también es bonito, que, como decías, tenemos acceso a la información y tenemos que saber cómo procesarla, ¿verdad? Para ver si es algo fidedigno, buscar las fuentes, pero sí, definitivamente existen evidencias para que nos hagan creer que la Biblia es confiable y que es unicidad de tema y que habla acerca. Aquí el tiempo marcha a otro ritmo. Sí. No sé cómo se nos fue la hora. Vimos bastante y muy aprovechable lo que vimos. Les voy a dar ahí un minuto, nos queda apenas para que ustedes se despidan y hagan algún pequeño, no sé qué pueden hacer en un minuto, hagan lo que puedan, y para que Rosemary ahí nos despida. Perdón ahí los que no vamos a leer las redes sociales que faltan, pero muchísimas gracias, les vamos a contestar ahí o no sé si tiene tiempo, ahí vemos. Es que
como que en un punto se detuvo, Sí. entonces no tengo más. Entonces, debe de haber más. adelante, hermanos. Sí, bueno, pueden buscarnos en Instagram como Ministerio Apologética en Ruta. Nosotros queremos ser una herramienta para la iglesia local, así que si ustedes quieren invitarnos a dar alguna charla, algún taller, estamos para servirles. Queremos dar a conocer la apologética y como papás, como decías, la familia, si nuestro hijo llega a preguntar cómo sabe que Dios existe, debemos tener una respuesta. Entonces les invitamos a buscarnos, ahí no sé si ellos también pueden compartir nuestro contacto, porque estamos Claro. para servirles. Claro, si tienen algún interés de conversar con los hermanos, de invitarles, algún pastor que los quiera invitar, no sé, pueden comunicarse con nosotros. Ustedes tienen los números de nosotros, pueden comunicarse y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar el mensaje al hermano Daniel y a su esposa. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Rosemary. Sí, gracias a todos por acompañarnos y vamos a leer un verso de la palabra cortito que está en Romanos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios que el Señor es fiel, es veraz y su palabra es veraz y no se contradice. Eso es lo que los hermanos han conversado con nosotros en esta noche. No hay contradicción y tenemos una fe fundamentada en un Dios todopoderoso, real, que es real para nosotros, para nuestras vidas, y a Él en esta noche le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, hermanos, y bendiciones en su viaje. Que el Señor los guarde y que los use en gran manera, ¿verdad? Allá donde vayan a ir, donde el Señor ha abierto puertas. Amén. Y bendiciones a los hermanos que nos han escuchado en esta noche y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Los que se han quedado hasta el final, ¿verdad? Hay bastante Sí. gente que estuvo viendo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde que tenemos una cita con el Señor, con la intención que tenemos de seguir proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.